Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan esta tarde y bienvenidos a una presentación más de novedades de la Editora Regional de Extremadura a través de la Escuela de Letras de Extremadura, a la que estamos muy agradecidos, igual que a UPEX, que no solo patrocina esta iniciativa de talleres literarios a distancia, sino que además nos facilita toda la parte técnica de estas videoconferencias que después además quedan grabadas. Por eso ese agradecimiento a UPEX en general queremos singularizarlo en Rodrigo, que nos acompaña tantas tardes como técnico eficacísimo. Queremos saludar también y agradecer al Plan de Fomento de la Lectura, que nos permite a través de su Facebook que estas charlas, que al fin y al cabo son pequeñas conversaciones, se puedan disfrutar en los muchos de las decenas de clubes de lectura que por toda Extremadura funcionan en las bibliotecas municipales, lo que por otro lado nos sirve para reivindicar el papel importantísimo que tienen las bibliotecas en nuestra comunidad y en cualquier otro lugar. Y en este caso me gustaría agradecer a la Biblioteca Pública de Cáceres que nos preste el espacio, puesto que hoy estamos en su salón de actos para realizar esta conversación, que es un encuentro especial por muchas razones. Algunas un poco más circunstanciales, es decir, a diferencia de otros encuentros, en esta ocasión la autora con la que vamos a hablar no está en Extremadura, ni siquiera en España, sino que está en Italia, donde es profesora universitaria, catedrática de universidad. Y más allá de esa anécdota, o no tan anécdota, lo cierto es que para nosotros es una alegría enorme poder presentar este libro, Las razones del alma, de María José Flores Requejo, porque es un libro muy diferente, una trayectoria que como escritora ha sido y es de una enorme coherencia. Es decir, pocos autores tienen una evolución tan constante, me gustaría marcar esa idea de evolución y de constancia y de coherencia como María José Flores, que sin embargo en un momento determinado ha decidido y además tiene todo el sentido publicar una novela. Me gustaría también matizar eso de la novela de un poeta, porque las novelas de los poetas tienen una serie de virtudes que desde mi punto de vista son muy atractivas. Una de ellas es que vienen de la mano de la prosa de la novela, viene de la mano de alguien que ha trabajado muchísimo con el lenguaje, que ha reflexionado y que lo ha medido, lo ha pesado y que lo ha hecho verso. Y además viene de alguien que por primera vez se enfrenta a una ficción diferente. La novela es ese pacto de la ficción del que se habla siempre. En la novela está tan presente que ningún lector lo duda, pero sin embargo, cuando un poeta lee sus versos, en ocasiones tiene que recordar que también hay un cierto pacto de ficción en la poesía y que no se nos puede olvidar nunca, ¿no? Bien, sin embargo, cuando hay esta confluencia de géneros, de un género del que se viene y un género del que se llega, creo que encontramos textos bellísimos y textos que además se diferencian mucho de, bueno, pues a veces lo que es un mainstream literario que es un poco de esperar. Sin embargo, en este caso y en Las razones del alma, creo que los lectores y las lectoras se van a encontrar con una novela muy para el amante de la novela, es decir, una novela donde ocurren cosas y pasan y uno quiere saber cómo avanza lo que está pasando, lo que está leyendo, pero al mismo tiempo es una novela en la que el amante de la literatura va a encontrar muchos motivos de reflexión bueno, pues de compromiso de alguna manera, de compromiso con la propia literatura, con la propia cultura, de una manera más amplia. En ese sentido, creo que en Las razones del alma, en la trayectoria de María José, que evidentemente continúa, y estoy seguro que continuará también con poesía, creo que va a ser de alguna manera un miliario o una baliza interesante para leer antes y después y para encontrar en algunos momentos a una clave de su obra, de su poesía, y en otros momentos no, en otros momentos pura literatura, pura prosa y puro relato, pura narración, como debe ser. María José Flores es extremeña, muy extremeña además, y es profesora universitaria, ya lo hemos dicho, es profesora en la Universidad del Áquila, ha sido poeta, es novelista y es, por tanto, una persona que vive muy entregada a la reflexión sobre el lenguaje. Y esa reflexión y ese protagonismo en realidad no es nuevo precisamente, sino que al contrario, María José forma parte de una generación muy importante, que es la generación que a partir de los años 80, desde la Universidad de Extremadura, exactamente de la Facultad de Filosofía y Letras, protagoniza en primera línea la renovación de la literatura.
No son los únicos, ni mucho menos, pero sí son nombres muy, muy, muy importantes. Y bueno, pues hoy tiene cierta pertinencia. Estamos en la Biblioteca Pública Cáceres para tener a las 7 una mesa redonda sobre los 40 años de literatura en Extremadura a partir de los años 80, vinculados al Estatuto de Autonomía que estamos celebrando ahora mismo. Bien, en ese tiempo, María José no solo es uno de los nombres más destacados de ese grupo de la Facultad de Filosofía y Letras que ha dado tantos nombres, sino que a partir de ese momento es una presencia constante en la poesía en español. Por supuesto, en la poesía en Extremadura, en la poesía en español. Algunos títulos, de sus muchos títulos, me gustaría destacar Oscuro Acantilado, uno de sus primeros libros, bastante luminoso, pese al título, Impura Claridad, Poemas del Cuerpo, y pues, también me gustaría destacar aquellos que están más vinculados a la editora regional de Extremadura. La editora, siempre lo digo cuando comenzamos nuestras charlas, es una editorial pública, depende de la Junta de Extremadura y también no ha cumplido 40 años, pero muy pronto, en un año y algo, los va a cumplir. En la editora, María José Flores, tiene una antología del año 2005, un libro de poesía que tiene un título ya de por sí espectacular, que es Un animal rozado por el tiempo, de 2008, y también tiene Memoria es un árbol, un libro diferente, puesto que es un libro de la colección El Pirata, que, como saben quienes asisten a estas presentaciones, es una colección ilustrada, siempre se trata de antologías y esas antologías están orientadas a introducir en la poesía a los jóvenes lectores que estén menos habituados, y donde van a encontrar libros ilustrados con ilustradoras, en general ilustradoras de una excelente calidad y con textos muy, muy interesantes. Y Mi memoria es un árbol es uno de esos ejemplos. De hecho, hasta que salgan los próximos, que van a salir afortunadamente pronto, ha sido los últimos volúmenes de la colección El Pirata. Bien, pues María José Flores viene a presentar, y sé ya más quien tiene que hablar, viene a presentar una novela, Las razones del alma, en la que uno sin querer entiende que esa obra, esa trayectoria de la escritora, no solo de la poeta, de la escritora, tenía que desembocar en este texto. En este texto que es muchas cosas. Es fundamentalmente una reflexión sobre la identidad, una reflexión sobre la escritura, pero una reflexión sobre la escritura no metaliteraria, sino una verdadera reflexión a partir de cómo cada uno de nosotros nos podemos reflejar en la expresión, en la lengua. Es también una novela que habla del amor y de la amistad. Y de hecho su reflexión sobre la amistad es verdaderamente pertinente. Hace muy pocos días en El País leíamos, creo que era en El País, en un periódico nacional leíamos que en realidad una persona solo puede tener 4 o 5 amigos íntimos. Bien, yo cuando lo leí pensé, madre mía, si es que la novela de María José es como un funambulista que va andando entre sí, se puede tener o no amigos y cómo es la amistad y cuánto de profunda puede ser una amistad y cuánto hay de lo que nosotros no queremos mostrar de nosotros mismos cuando tenemos una de estas relaciones. O, dicho de otra manera, ¿cuál es el juego de la alteridad? ¿Cómo somos otros cuando nos creamos un personaje y la verdad es que en la amistad cada uno siempre crea un personaje diferente con sus amigos? De manera que esta novela, que podría llamarse con un título como muy de por casa, La historia de Pepe, puesto que Pepe se llama el protagonista y es un personaje del que uno además rápidamente no sé si se enamora, pero sí se embruja, porque le parece un personaje del que quiere siempre saber más. Bien, pues esta novela es también un fresco enorme de la literatura, de qué es la literatura y de cómo de alguna manera nos puede salvar, ¿no? Nos puede salvar la vida en ese sentido. Entonces, bueno, pues yo creo que este es un texto en el que, sin duda, el lector de novela, de aventuras, de eventos, de lo que ocurre, va a encontrar un texto en el que va a disfrutar muchísimo, pero el lector de novela al que le gusta reflexionar sobre los personajes, sobre la vida, sobre lo que hay más allá de las cosas, también va a disfrutar muchísimo. Entonces, creo que este es el momento de saludar, vamos a saludar a María José y vamos a dejarla que ella, bueno, pues arranque y además nos explique por qué esta novela.
Hola, buenas tardes. Siento que la luz se ha estropeado. Me había levantado precisamente para encenderla, pero nada, está lloviendo, la tarde está muy triste, muy gris, pero yo estoy aquí felicísima. Bueno, como decía, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Escuela de Letras por la hospitalidad. Muchísimas gracias a Rodrigo Barril por la conexión. Muchísimas gracias a Luis por la presentación. A todos los que os habéis conectado virtualmente, sea aquí que en Facebook, y a todos los que os conectaréis o veréis este acto en otro momento. Estoy muy contenta de esta presentación, estoy contenta de poder estar con todos vosotros. Me preguntaba Luis ha hablado un poco que te agradezco muchísimo, por supuesto, todas tus palabras, de las numerosas lecturas que tiene esta novela, de los numerosos niveles. Es una novela, en mi opinión, una novela muy abierta para muchos tipos diferentes de lectores, en la que efectivamente es muy importante la reflexión literaria, el elemento literario, pero siempre en relación profunda con la vida, pero con la vida como cotidianidad. Con la vida tendremos ocasión a lo mejor de hablar de esto más adelante. Es una novela que a mí me ha requerido un proceso de escritura muy largo, más de 20 años empecé a escribirla, bueno, prácticamente la tenía acabada 20 años, y en principio era una novela mucho más compleja. Había, entre otras cosas, un lector profesional que leía la novela parecía ya como un texto que alguien leía, pero este filtro me pareció que no aportaba nada a la obra, al contrario, que quitaba cosas. Entonces decidí eliminarlo, decidí centrarme exclusivamente en la historia de Pablo y de Pepe, y a partir de ahí he seguido con un proceso de eliminación, de depuración. He eliminado muchas escenas, mucho diálogo, todo lo que en mi opinión podría no tener eficacia narrativa. El concepto de eficacia narrativa es un concepto que nos tenemos que meter muy en la cabeza cuando nos ponemos a escribir, aunque claro, es posible que me haya equivocado y que haya elegido mal, ¿no? Pablo está siempre con este dolor de la elección continua que tiene que hacer el escritor, ¿no? Es una historia, en principio, que puede parecer disparatada. Es un joven novelista que busca un mecenas y encuentra al mecenas, que será Pepe. Se desarrolla en Madrid al final de los 80, de la década de los 80, principio de los 90. Narra la historia, unos meses de la historia de estos dos personajes. Es una novela en la que hay, en algunos momentos, hay bastante humor. Yo creo que el humor permite decir de una forma ligera cosas que de otra forma podrían parecer patéticas o incluso demasiado pedantes, pero también hay nostalgia, hay mucho mundo interior, hay melancolía, mucho sentimiento, y yo he querido transmitir amor por la literatura y amor por la vida. Tiene voluntariamente un tono que me es muy difícil adjetivar, pero creo que podríamos denominar de fábula. Es una búsqueda continua de un equilibrio entre la ficción como invención un poco extrema y la verosimilitud, que es lo que más me ha costado conseguir de la novela. Es un tono que es muy evidente al principio, sobre todo en los primeros capítulos, en los que yo creo que habrá lectores que se pregunten, pero bueno, ¿esto va en serio o esto va de broma? Y eso es lo que yo he querido conseguir, lo que me ha resultado más difícil y que representa para mí que luego vemos que ese tono se va haciendo digamos, más profundo, que vamos descubriendo lo que se esconde detrás de los personajes. Y en definitiva representa lo que para mí siempre ha sido quizás uno de los grandes méritos, no sé cómo denominarlo, de la literatura. La literatura nos demuestra pues, que ni las cosas, ni las personas, ni los personajes son lo que parece. Nada es lo que parece. Y eso es lo que está detrás como gran idea de mi novela. Piensas que estamos en un juego, pero luego comprendes que el juego es mucho más profundo de lo que aparentemente puede parecer. Y como te digo, es un tono voluntario, muy consciente, y que me ha resultado quizás
lo más complicado de toda la escritura de la novela. Desde luego, María José, sí que es verdad que tú has dado una de las claves y es el humor. Es decir, es verdad que muchas de las cosas que cuenta la novela son, vamos a decir, dramáticas de algún modo, es decir, dramáticas en el sentido de que muchos acontecimientos marcan nuestra vida y lo que es incluso aún peor, muchos de nuestros deseos que no se satisfacen también la marcan, ¿verdad? Sin embargo, tú has conseguido, tú has usado la palabra, un tono donde el humor no es ajeno, sino que al contrario, y muchas veces el humor es el mecanismo que desvela lo que ha ocurrido. Me parecía, bueno, primero que ayudaba muchísimo a avanzar la novela, es decir, ayudaba incluso, estimulaba al lector mucho, ¿verdad? Pero además me parecía que tenía una verdadera complejidad, al menos, de escritura, ese mantener ese tono humorístico sin renunciar en ningún momento a los planteamientos más profundos, más complejos de lo que tú querías comentar. Sí, y a través de los personajes, claramente. Claro, sí, efectivamente, y es verdad que esta es una novela en la que cada libro tiene su complejidad a la hora de presentarlo. Y las novelas, y esta novela en especial, tiene una serie de mecanismos que nos impiden hablar mucho para evitar eso que las jóvenes generaciones llaman los Desvelar spoilers, ¿verdad? demasiado, claro. Desvelar demasiado. Pero sin embargo, sí hay cosas de las que sí se puede hablar. Y desde luego, esta es una novela de personajes. Tú has Sí, dicho efectivamente desde un tiempo, de ese tiempo que además has usado la palabra nostalgia o melancolía, creo que has dicho nostalgia. Es verdad que para muchos es una época que incluso en la escritura resulta atractiva por esa vocación. Has hablado también del lugar, la descripción de Madrid, etcétera. Hace poco, cuando hemos estado en unas actividades, estaba tu amiga y poeta Ada Salas y decía, si es que la casa que describe es mi casa de Madrid. Entonces, eso es cierto, pero más allá del tiempo, más allá del lugar, más allá del contexto, esta es una novela donde el peso recae en los personajes y su diálogo, ¿verdad? sí, sí. Yo soy una lectora clásica, de novela clásica. A mí me gustan las novelas con personajes. En eso me parezco mucho a Pepe, mi personaje, ¿no? Me gustan como lectora y me gustan como escritora. No voy a entrar en explicar lo que es un personaje que nos seduce, porque todos los lectores de novela sabemos lo que es un buen personaje, que es el personaje que se nos mete dentro y nos seduce y casi nos domina. Para mí, como digo, es fundamental. Yo he sido muy consciente desde el principio de la dificultad que me iba a encontrar al escribir una novela con solo dos personajes y además Sí. del mismo sexo. Yo he sido profundamente consciente, pero digamos que ellos me han dominado, me han poseído, me he visto obligada, no me he podido resistir a contar la historia de Pablo y de Pepe, son dos personajes, dos seres, llamémoslo como queramos, que son muy distintos, opuestos, sea por edad, sea por vivencia, sea por mundos culturales, por gusto, pero que demuestran que cómo las personas, incluso muy diferentes, pueden llegar no solo a respetarse, sino a llegar a quererse profundamente y a comprenderse y aprender el uno del otro. Pablo es el joven novelista que busca el meceno, es un personaje muy solitario, prácticamente ha vivido con pocos amigos, una persona que se defiende, que vive en el mundo de la literatura e incluso se defiende con la literatura de las dificultades que encuentra en la vida, de la dificultad del vivir. No sé si puedo, Sí, si te te iba a parece, invitar a voy a leer leer algún algún fragmento fragmento. porque creo que merece la Cuando pena sí. Pablo, cuando empieza su relación con Pepe, hace una reflexión sobre la soledad y sobre su ser solitario. Y comenta cuando Pepe se está yendo la primera noche que va a su casa, yo he puesto voluntariamente la dirección, que es Ronda de Segovia 47, sector C, que es la casa de Ada, como ya dije también en la presentación en Badajoz, porque en esa casa yo he creado esa imagen de esa novela, ¿no? Y lo que se ve desde ese balcón
desde el balcón de Pablo lo que se ve desde casa de Ada. Entonces dice Pablo: ojalá que aquella visita no se convirtiese en el inicio de una costumbre, se dijo al cerrar la puerta, pues aunque no se había encontrado del todo mal con Pepe, en el fondo no le disgustaba. Lástima que tuviera aquella obsesión por las preguntas, prefería seguir solo y a su aire. Él era, como el pájaro del místico, un ave solitaria. Una de esas aves amigas de la soledad y el silencio, cuyas condiciones, si no recordaban mal, eran 5. La primera, que vuela a lo más alto; la segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza; la tercera, que pone el pico en el aire; la cuarta, que no tiene color determinado; la quinta, que canta suavemente, las cuales ha de tener el alma contemplativa, que ha de subir sobre las cosas transitorias, no haciendo más caso de ellas que si no fuesen. Tal vez por eso él solo hallaba paz en la escritura, en medio de la naturaleza y en los libros, pensó entonces, y volvió a pensarlo, si bien de una forma vaga e imprecisa, unas horas más tarde, ya en la cama, mientras empezaba a adormecerse y el sueño, como una tenue mano que borrara las distancias y los años, lo iba llevando muy lejos. Era de nuevo un niño y estaba en el patio de su casa por la tarde, solo, leyendo, ajeno a todo lo que no fuera aquel estar sentado en el umbral, el libro apoyado en las rodillas, los ojos abandonados a la inmensidad de aquellas páginas que parecían abrirse y abarcar en sí toda la extensión del patio, de la casa, del pueblo, de cuanto era capaz de pensar o imaginar, prendidos de aquellas líneas que se desplegaban y se sucedían siguiendo un orden justo y preciso, como el de esas hileras de hormigas que a él le gustaba desbaratar con las suelas de sus sandalias, recordó, y sintió de nuevo, como tantas veces entonces, la cercanía del prodigio. Una hoja seca que se desprende de la rama de un árbol y que al caer rasga delicadamente el silencio, recordándote que no estás solo en el universo, que todo late y fluye como llevado por una misteriosa armonía, por ese nudo invisible y profundo que mantiene unidos a los hombres y a las cosas. Sí, basta eso, pensó, mientras abandonaba el sueño como a un cobijo algodonado y cálido. Una hoja que cae, solo una hoja. Fantástico. Oye, María José, ¿tú eres más Pepe o Pablo? Yo soy los dos, pero debo decirte que a mí Pepe me fascinó desde el principio y creo que estoy enamorada de Pepe, lo reconozco. Me seduce y creo que uno de los elementos más importantes de la novela es cómo Pepe va creciendo ante el lector, no tanto porque Pepe vaya cambiando, sino porque Pepe nos va desvelando su verdadera naturaleza. Es aparentemente al principio un tipo, no sé, lo que en español decimos a veces un viva la Virgen, un tipo parece un superficial o una persona superficial. En cambio, Pepe es una persona muy sensible, muy buena. La bondad de Pepe es una de las cosas que más seducen a Pablo y muy divertido y con todo ese mundo que tiene. Es que a veces lo pienso y me entran ganas de reírme cuando pienso en Pepe, ¿no? En sus disparates, ¿no? Pero es un hombre que está marcado por una serie de tragedias, digamos así, provocadas o tragedias de su vida, de las que no vamos a hablar para no desvelarlas a los lectores, pero que tienen un peso muy importante en su vida. Está condicionado también su personalidad por la relación difícil que tiene con su padre. Y yo quisiera leer un fragmento Sí, por de esta favor. cuestión, porque Pepe es muy empático. Pepe, esa bondad de Pepe es la bondad de la persona empática. Y Pepe comprende incluso que a lo mejor su padre ha podido sentir también la soledad como él, el dolor como él. Y bueno, vamos a leer este pequeño fragmento. Me he quedado sin la luz. Vamos a ver si encendiendo esta es un poco mejor. Entonces Pepe le está contando a Pablo los problemas que ha tenido con su padre y dice:
Y en el fondo no era malo, yo sé que no era malo, susurró apenas, recordándolas muchas veces en las que su padre, siendo él muy chico, lo cogía en brazos, era un hombre muy alto, y lo levantaba con mucho orgullo y mucha risa para que tocara el techo. Y a él le parecía que hasta iba a poder tocar la luna solo con que su padre lo dispusiese. Pero no nos entendíamos, siguió diciendo Pepe, con voz quebrada, y jamás estaba conforme ni contento conmigo, hiciera lo que hiciera. Y luego Pepe piensa empáticamente en su padre y dice, claro, que puede que también él se sintiera tan solo y tan así, no sé cómo decirlo, como me sentía yo a veces, vete tú a saber. Los padres ocultan tanto, tantas cosas que a lo mejor de otra persona te hubieran conmovido o por lo menos interesado, pero que nunca se te ocurre pensar que le hayan pasado a tu padre o a tu madre, como si ellos no tuvieran historia, o su historia empezara el día en que nosotros los conocimos, explicó con una sonrisa algo desvaída, como si no hubieran tenido pasiones y desengaños, o incertidumbres y miedos, como si no hubieran tenido también ellos sueños y esperanzas. Porque ¿qué sabes tú de los sueños de tu padre o de los de tu madre? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? ¿Quisieron antes a otros? ¿Quisieron después a otros? Nada, no sabemos nada de ellos, susurró Pepe con esfuerzo. Pablo se quedó mirándolo muy serio y pensativo. Y es que no hablamos, casi nunca hablamos de verdad, añadió Pepe, tras un largo y doloroso silencio. No sé si es por pudor o por torpeza o por qué diantres es, pero en la mayoría de las familias vivimos como perfectos desconocidos y sin darnos la mínima oportunidad los unos a los otros. La oportunidad siquiera de conocernos un poco, esa que uno le da a cualquiera y sin pensarlo tanto. Y es una pena, porque a lo mejor al final acabaríamos incluso gustándonos y hasta queriéndonos, por lo que somos cada cual realmente, y no por fuerza ni por obligación. Fíjate que has leído dos fragmentos donde el lector, en la linealidad de la novela, acaba entendiendo una cosa que creo que está muy presente en muchas páginas. Y por buscar una palabra que se acerque sería madurez. Es decir, la novela es una especie de vistazo a la vida desde una madurez que quizá nos da pues, el tener una biografía, pero de manera que no hay obsesiones, o no me gustaría llamarlo obsesiones, pero sí hay temas que aparecen casi obsesivamente en los personajes, ¿verdad? Que son de alguna manera los temas que nos acaban presidiendo nuestros días y muchas veces nuestras noches de soledad, de pensar. ¿Cuáles son esas obsesiones que tú has querido marcar con más fuerza? Bueno, hay muchas reflexiones, como tú decías. Eh, Quizá el tema de fondo es la dificultad de vivir, la Sí, dificultad de crecer, la dificultad para Pablo de hacer su nombre, la dificultad para Pepe de aceptar su pasado, de aceptar sus culpas, de aceptar lo que ha hecho. Eh, pero creo que en el fondo hay los conflictos familiares, por supuesto, los problemas con la amistad, pero creo que Pepe representa de todas formas un personaje optimista. A pesar de todo lo que le sucede, Pablo en un momento dado dice que Pepe hablaba a veces como uno de esos manuales de autoayuda tan del siglo. Dice, pero con sí, el tono de uno que se ha jugado el corazón más de una vez en los garitos de la vida y que está sí. dispuesto a seguir jugándoselo, aunque sean más las bazas que ha perdido que las que ha ganado. Efectivamente. Yo creo que además esa lectura optimista que tú manejas y que tú has señalado tiene también que ver con el humor de la novela y también con el trabajo del lenguaje con el que has estado, tú has dicho que durante mucho tiempo redactando y ha habido, me imagino que a lo largo del tiempo un cambio en la novela, es decir, hay distintas capas de María José Flores en el tiempo en la novela en este tiempo de redacción largo? Pues te voy a decir que creo que no, Luis. Creo que no, porque en principio, como decía al principio, he trabajado por eliminación, no por... He eliminado mucho, pero en realidad
lo que era el corazón de la novela y de los personajes y de los temas estaba ahí. Está claro que es una novela que no hubiera podido escribir con 20 años, porque ahí está mi experiencia de vida y están otras muchas cosas que solo, y algunas las alcanzamos con nuestra propia madurez, ¿no? Con nuestro intento de madurez. De hecho, aunque parezca bueno, es una simpleza lo que voy a decir, esta novela la va a leer de una manera completamente diferente a alguien que tenga 20 años de alguien 30 o nosotros que tenemos un poco más. Es decir, que vemos reflejado una reflexión sobre lo que te iba a preguntar ahora, que es la carga biográfica grande y en la que uno, pues, según lo que haya vivido, encuentra pues, esas capas de significado. ¿Cuál es la carga biográfica que tiene el libro? Bueno, ya sabemos, es un tema clásico, ¿verdad?, que en toda autobiografía hay ficción, ¿no? Basta pensar que incluso cuando hablamos, cuando contamos algo que nos ha sucedido, lo embellecemos, lo cambiamos, le damos mayor o menor interés, lo reinventamos. ¿Por qué? Porque quizás porque queremos dar una imagen mejor de nosotros o porque sencillamente ni siquiera recordamos cómo sucedieron las cosas. Es un tema clásico también de la literatura y del pensamiento, las reflexiones sobre la falsedad de la memoria. Y al mismo tiempo, en toda ficción hay autobiografía, por supuesto, me parece inevitable. Pero precisamente porque estamos en el terreno de la literatura, este elemento, digamos, autobiográfico, biográfico, que va a la literatura, no necesariamente tiene que referirse a elementos realmente vividos. Y ahí entraríamos también en el gran tema de qué es lo vivido, qué es lo real, que es un tema del que Pablo dice con un poco de humor al principio de la novela. A ver quién le explicaba a él qué es la realidad, ¿no? Es decir, que no solamente biografía de lo vivido, sino también de lo soñado, de las obsesiones, de los miedos, biografía de lo que hubiéramos querido ser, de lo que hemos perdido, de lo que no nos atrevemos a ser. Yo creo que el escritor está ahí, Sí. normalmente detrás de todo lo que escribe. ¿Tienes Luego, algún fragmento para leer sobre esto? Sería estupendo. sí. Y luego, por supuesto, hay elementos anecdóticos, por ejemplo, que tienen que ver con Pablo, que me representan mucho, como, por ejemplo, la relación conflictiva de Pablo con los ruidos, ¿no? Y con los ruidosos, que está desde el principio, que es también, sobre todo, hay una visión del mundo que me representa mucho, la visión del mundo que ofrece o no de la realidad, bueno, sobre algunas cuestiones, el pensamiento sobre algunas cuestiones. Y luego hay también elementos, digamos, sí, ya de mi biografía, que he pasado a Pepe, como por ejemplo la infancia de Pepe voluntariamente querido y lo declarado, que ha nacido en Burguillos del Cerro, es decir, en mi pueblo. Ya sabemos, es otro juego, es como un juego literario también, ¿no? Es un pueblo que es de una gran belleza, está en un entorno, toda la zona es de una gran belleza natural, arquitectónica, histórica. Es decir, que yo he querido transmitir ese sentido, digamos, a la novela. He querido también que algunos elementos lingüísticos de Pepe reflejen esa lengua, esa forma, digamos, que tenemos nosotros de hablar. Y he rescatado un personaje familiar que es mi abuela Dolores, que era mi abuela materna, y que la he presentado como la abuela, como la abuela de Pepe. Y le he dedicado un pequeño fragmento, no sé si te parece que podemos Sí, leer. sí, de hecho, en Badajoz, en la presentación, porque María José vino desde su residencia a presentar la novela Badajoz y habló precisamente de su abuela y de cómo había reflejado el lenguaje que ella recordaba y que se había quedado tan marcado en su memoria de su abuela, ¿verdad? Sí, Pues, entonces estamos ya casi al final de la novela, están celebrando el cumpleaños de Pepe, están bastante borrachos, están en la calle y tras un encendido elogio que hace Pablo de la lengua española, Pepe dice, mucho tronío es lo que tiene el español. Sí, señores, mucho tronío, exclamó Pepe, enfervorizado por el entusiasmo de Pablo, quien con una vehemencia y un ardor desacostumbrados en él
siguió diciendo casi declamando: ¡ay, divinas palabras que se hicieron! ¿Qué fue de tanta galanía, de tanto verdor y tanta gracia? Y de tanto desparpajo, concluyó con algo de fatiga. Y a Pepe las palabras de Pablo, aunque no estaba seguro de haber entendido las últimas frases, no dejaron de parecerle hermosas, acertadas y rebosantes de sentimiento. Y casi sin querer se acordó de su abuela Dolores, la madre de su madre. Fue como si de pronto ya estuviera allí junto a él, menudilla, con más gracia que belleza, el pelo muy blanco, la piel muy morena y los ojos muy negros, ya casi sorda en los últimos años, antes de morir, ella que tenía un oído que oía nacer la grama, que era medio analfabeta, por no decir del todo, y sin embargo, él no había oído nunca hablar a nadie con tanta transparencia y tanta gracia. Y el tino con el que elegía las palabras, como si se le fuera a ir la vida en cada una de ellas. Y hasta le pareció escuchar su voz mientras le decía: qué oscuro es este zagalino y qué vergonzudo, qué poco entremetido. Ahí lo tienes, siempre eclipsado con el agua. No dices más que tunantá, no seas tan libertoso. Que zagales más adanes y más perversos. No judiquéis más con ese gatín, ¿nos da sentimiento? Mira cómo se ríen los mesegueros y cómo salen corriendo, más listos que un corzo. Una bolacha es lo que habría que dar, una buena bolacha. Fantástico. Esto nos lleva a una pregunta obligada, María José. La poeta escribiendo una novela, es decir, la poeta acostumbrada a medir las sílabas, a controlar el ritmo y los acentos y cada milímetro del poema, ¿cómo se enfrenta a la escritura de esta especie de llanura que es siempre una novela? Vamos a ver, aquí creo que hay que hacer una premisa. Yo admiro mucho y he leído y admiro mucho a escritores que tienen un estilo muy propio, un estilo muy marcado, inconfundible, y que es siempre el mismo, escriban la historia que escriban. Para mí, en cambio, al menos en este momento, es diferente. Yo pienso que cada historia requiere un estilo diferente, y lo digo porque estoy escribiendo otras historias con estilos diferentes, muy diferentes a el de las razones del alma. Dicho esto, creo que Las razones del alma es una novela que solo se podía escribir, o mejor dicho, que yo solo podía contar esta historia con la lengua, con el estilo en el que la he contado. No lo podía haber hecho de ninguna otra manera. No hubiera podido transmitir ese mundo sin ese estilo, sin esa lengua y sin todo lo que tiene que ver con el estilo de la novela. Aunque el adjetivo poético aplicado a la prosa, y tú lo decías también al principio, hablabas de esto, es muy peligroso. Yo creo que de alguna manera Las razones del alma sí se puede considerar, según ciertos parámetros de una cierta teoría de la literatura, como una novela poética, como una novela lírica, entre otros motivos por la relevancia que se da al mundo interior, a la interiorización del discurso narrativo, por su carácter también de novela de formación, porque es una novela de formación, sobre todo de Pablo, ¿no? Por el predominio de los aspectos formales, en este caso sobre las acciones y los hechos. Es una novela que entra inmediatamente, te sitúa inmediatamente en el territorio del ensueño y de la palabra, que es el territorio de Pablo y de Pepe. La cita de Antonio Machado que abre la novela, en este sentido yo la he elegido con mucho convencimiento porque me representa el mundo, el espacio de Pablo y de Pepe. La cita, que es muy breve, dice: ¿acaso todas las diferencias entre los hombres sean de memoria y fantasía? Saber recordar y saber imaginar. Y eso es en realidad lo que hacen Pepe y Pablo, recordar e imaginar. Te veo un poco preocupado por algo, por el tiempo. No te preocupes. Es que yo estaba pensando que tu novela, si alguien me pregunta, oye, ¿y esta novela de qué va? De dos soñadores, de alguna manera. Es una novela que va de personajes en los que a veces uno en la lectura yo sí te voy a confesar que en algún momento con cierta amargura he recordado esos momentos en los que soñabas con determinadas cosas y que luego renunciaste a ellas.
esto que sí ocurre, que sí está muy presente en toda la novela, es difícil que no te haya ocurrido alguna vez en la vida, ¿verdad? Hombre, por Entonces, supuesto, por en ese supuesto. sentido sí que me parecía que era una novela, y lo dije al principio, única, porque creo que efectivamente es una novela que tiene que estar escrita en este tono, con esta complejidad y con este no enfrentamiento, pero sí con este diálogo permanente entre dos personajes que se van a complementar. Al principio no, desde luego, o al principio sí, pero de una manera que luego te das cuenta de que no es esa la verdadera, el verdadero modo en el que se pueden ayudar el uno al otro, pero sí en el que, bueno, pues vas construyendo, lo que se va construyendo en la novela, de alguna manera se va deconstruyendo en el lector, lo que por otro lado me Sí. parece que hace eso, una novela diferente a todas y única. Por eso es verdad que tú sabes que estas presentaciones se hacen en el seno de una escuela de escritura, donde pues, hay cursos semestrales con créditos, etcétera, es decir, donde hay autoras y autores que quieren aprender a escribir y también a la fuerza a leer, ¿verdad? Entonces, siempre hacemos una pregunta a todos los autores que nos acompañan, que es, ¿cuál es la cocina de la escritura? ¿Cuál es su método, bueno, pues tomar nota, escribir, borrar? ¿Cómo lo haces tú? Pues mira, la pregunta podríamos estar hablando horas, ¿verdad? Porque es compleja. Digamos eh, que yo creo en el talento literario, pero creo en el esfuerzo. La novela exige, como decía alguien, muchísima salud, muchísima constancia, muchísimas horas de escritura. La inspiración te tiene que pillar sentado trabajando. Es importante, lo dicen, yo además creo mucho en el aprendizaje, porque soy profesora y veo los progresos que tienen nuestros estudiantes y yo me considero pues una estudiante de cómo se escribe una novela, de cómo para mí ha sido un mundo nuevo y está siendo todo, es muy diferente al lenguaje de la poesía. Entonces, como digo, es importante darle un espacio a la escritura, de una forma, digamos, bastante regular, todo lo posible. Hay que ser muy humilde, pero a la vez hay que tener mucha constancia. Hay que aprender. ¿Cómo se aprende? En mi opinión, claro está, de muchas maneras. La escuela de letras puede ser una magnífica posibilidad. La lectura es una de las grandes fuentes de aprendizaje para cualquier persona que quiera aprender a escribir. Yo siempre que leo, yo tengo todos los libros que yo leo, yo utilizo lápices, no utilizo bolígrafos, porque a veces luego borro lo que escribo, pero yo estoy continuamente subrayando, escribiendo comentarios que me resultan palabras que digo, qué preciosa esta palabra, cuánto tiempo hacía que no la oía, una forma de presentar a un personaje, cualquier detalle, que puede ser técnico, que puede ser de visión del mundo. Qué pensamiento tan original, nunca se me hubiera ocurrido mirarlo así. Mira, hay que mirar de otra manera las cosas. Mira, se puede decir con más sencillez. Incluso tengo un cuadernito donde digo, ¿qué he aprendido y algunas veces de algunas novelas voy y escribo. He aprendido esto, no he aprendido cuestiones mínimas, cuestiones más importantes. Relectura. Yo continuamente estoy releyendo, ahora estoy escribiendo otros textos que son absolutamente diferentes, pero el proceso de rigor de la corrección lo considero importantísimo. Por supuesto, parto de la base de que tengamos un buen conocimiento de la lengua española, de que un buen curso de redacción no viene mal, yo los consulto, cualquiera de nosotros debería hacerlo. La relación también con la literatura, a través, por ejemplo, o con las historias, a través también de las películas, del cine, de las series, también te pueden dar ideas interesantes. Entonces, continua relectura. Yo releo muchísimo. Ahora mismo si os he leído 3 fragmentos, ya he dicho varias veces, esta palabra a lo mejor no era la adecuada, aquí hay una repetición, aquí hay una asonancia. Leer en voz alta. Pablo habla de las asonancias, de que detesta las asonancias. Está claro que
habiéndome dedicado tantos años a la poesía, tengo un oído afinado para las asonancias y para los sonidos, porque claro, los poetas trabajamos de esta manera. No me permite una asonancia, bueno, me puedo pasar ahí, incluso a veces cuando son cosas que a lo mejor son pérdidas de tiempo, pero no, yo eso lo tengo que resolver. Luego leo muchos libros de autobiografías y biografías de escritores, libros en los que los escritores hablan de su experiencia creativa, o sea, todo lo que me pueda enseñar, de todo lo que yo pueda aprender. Y como digo, releo mucho, corrijo mucho todo lo que hago, muchísimo, pero como dice Pablo al final, como descubre Pablo al final de la novela, la literatura no es solo la palabra precisa, la literatura es el riesgo, la literatura es el sentimiento, la literatura es algo que va mucho más allá de la mera corrección formal de un texto. Pues creo que son palabras verdaderamente a propósito para esta charla, para este ratito que hemos pasado de conversación, para animar a leer Las razones del alma, que está ya distribuido en librerías de toda España y además por venta en Internet, en las plataformas, esas plataformas tan famosas, aunque nosotros recomendamos siempre la librería que está cerca de casa y nuestro librero que nos recomienda, nuestra librera. En fin, la verdad es que creo que Las razones del alma promete un verdadero buen rato de lectura y además un rato posterior de sedimentación de esa lectura. Creo que va a ser tan provechoso como esa lectura y que además estoy seguro de que aquellos lectores, si queda alguno que no haya leído la poesía de María José Flores, va a ir a releerla. Así que, María José, muchísimas gracias por tu Gracias a novela, vosotros, por tus Luis. palabras, por tu presencia y muchísimas gracias a UPEX, al Plan de Fomento de la Lectura. Nos vemos el próximo jueves con otra novela, en este caso una novela muy diferente, una novela que transcurre en un espacio que es como el protagonista del lugar, La Laguna de la Feria, de Óscar Jiménez Moriano, y que, bueno, pues que es también novedad en nuestras colecciones de la editora. Muchísimas gracias a todos y todos los que nos ven y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias a todos. Un beso para todos y muchas gracias. Adiós, adiós.